Grabar. Listo. Bueno, chicos, esta es una clase corta de marcapasos transitorio que voy a dar el día de hoy. Eh, lo más importante acerca de esta clase es saber en cuándo está indicado el marcapasos transitorio, por qué lo utilizamos en caso de emergencia y saber utilizarlo, el armado del mismo y bueno, cómo programarlo en el momento que tenemos una urgencia, ¿no? El marcapasos transitorio se utiliza en sí para restaurar la estabilidad hemodinámica en caso de bradiarritmias que comprometan el estado hemodinámico del paciente y también en casos específicos de taquiarritmias. Como conocemos, su objetivo es mejorar el gasto cardíaco y bueno, en sí consiste en generar un impulso eléctrico que va a desencadenar la despolarización del miocardio para posterior desencadenar la actividad mecánica del mismo. Entonces, por ese motivo es que nosotros lo utilizamos en emergencia en pacientes que están inestables y es importante saber cuándo usarlo, su armado, su uso y cómo programarlo en la práctica habitual de una guardia. En cuanto a las indicaciones del marcapaso transitorio, tenemos como clase 1, se utiliza en casos de bradicardias sintomáticas en pacientes que presenten alteración aguda de la conciencia, angina, que estén hipotensos o cualquier otro signo de shock, cualquier otra etiología que no se revierte el cuadro clínico o cuando no respondan al isoproterenol o a la atropina. También cuando son secundarios a la enfermedad del nodo sinusal o bloqueos. También tenemos en el caso de bloqueo AB de segundo grado, tipos MOVIX 2, que tienen QRC ancho, que están asintomáticos, que son sometidos a cirugías no cardíacas de urgencia, que también es indicación clase 1, nivel de evidencia C. Y en el tratamiento de arritmia ventricular secundaria al QT largo por bradiarritmias. Según la clasificación también en clase, perdón, de indicación 2A, está indicado el marcapaso transitorio en el bloqueo AB completo, congénito, asintomático, que son pacientes sometidos a cirugías no cardíacas, o en los bloqueos de segundo grado MOVIS 2 con QRS angosto, asintomáticos, sometidos a cirugía no cardíaca de urgencia, o en postoperatorio como soporte hemodinámico en una cirugía cardíaca. En pacientes que tienen bradicardia con frecuencia menor a 40, que no responden a las drogas, que son sometidos a cirugías no cardíacas. En bloqueo AB de segundo grado MOVIX 1, asintomáticos, sin respuesta a drogas, que son sometidos a cirugías no cardíacas, y en bradicardias que son refractarias en el contexto de un paciente que está en shock. Bueno, estas serían clase 2B, también en pacientes que no responden, que tienen un intervalo QT prolongado, que son reversibles, en caso coadyuvantes al tratamiento de la causa subyacente de la misma. También en reversión de taquiarritmias auriculares o ventriculares, que son toleradas hemodinámicamente mediante extraestimulación o sobreestimulación. En pacientes en que se realiza cardioversión eléctrica por taquiarritmias supraventriculares bajo tratamiento con fármacos que impliquen una posible bradicardia extrema o asistolia posterior a una cardioversión. O también en el caso de los pacientes con recambio de generador que dependen del marcapaso tras la confirmación de la eficacia del mismo. Eso es en ese contexto del marcapaso transitorio, y estas indicaciones de acá son en contexto de pacientes con síndrome coronario agudo. En pacientes en clase 1 está indicado en asistolia no menor a 20 minutos, que eso después lo voy a hablar en las contraindicaciones, que está también como contraindicación. El bloqueo AB completo en el infarto anterior, en pacientes con bradicardia sintomática secundaria a disfunción del nodo sinusal, o bloqueo AB que no responden a los fármacos en infartos inferiores, en bloqueo AB MOVIX 2, en bloqueo AB segundo grado tipo MOVIX 1, asociado a un bloqueo bifascicular, sea de rama derecha más bloqueo fascicular anterior izquierdo o de rama izquierda en el infarto anterior.
y en bloqueos de rama alternante son indicación clase 1 en contexto de síndrome coronario agudo. Bueno, ahora lo importante, ¿qué es lo que vamos a utilizar? La instrumentación necesaria para el armado de la colocación del marcapaso transitorio. Bueno, se necesita el acceso venoso periférico. eh, Tenemos el SEC de la vía, el carro de paro a la mano, el introductor venoso central, el electrocatéter del marcapaso, el corrugado, el plástico que va sobre el catéter, el generador del marcapaso, que bueno, previamente debe ser corroborado su funcionamiento con su batería que estén funcionando, el electrocardiograma y el cable más la pinza de cocodrilo. El electrocatéter, este cable es un cable flexible de aproximadamente 100 centímetros que va a tener una punta que consta de dos polos, un polo positivo y el polo positivo que es el proximal y el polo distal que es el polo negativo. El polo proximal o positivo es el que se va a encargar del estímulo eléctrico y a 2 centímetros de este se va a encontrar el polo distal negativo, que ese es el que se encarga del sensado. Cada centímetro va a estar marcado y va a servirnos como guía para estimar la profundidad del catéter que vamos a irlo introduciendo. Entonces podemos decir que el ápex del ventrículo se encuentra aproximadamente entre unos 35 y 40 centímetros y por eso estas marcas nos van a servir como guía. Ahora se prefieren los accesos para la colocación del marcapaso transvenoso como en primer lugar el acceso yugular posterior derecho, ya que es una forma mucho más fácil para posicionar directamente por encima del ventrículo derecho. Ahora, de no poder hacerlo por esta vía, en segundo lugar podríamos acceder por la vía subclave izquierda, porque también como vemos por la imagen va a describir el arco que va a facilitar la inserción apropiada también del catéter. Ahora, de no poder colocarlo por ninguno de estos dos accesos, se podría hacer por acceso femoral, que esta generalmente debería ser guiada por radioscopía, ¿no? Bueno, ahora en cuanto a la técnica que más utilizamos va a ser la guiada por electrocardiogramas, también se puede ser guiada por radiografía o bueno, en el caso de una emergencia muchas veces que puede ser a ciegas. La técnica que utilizamos guiadas por EKG, en esta vamos a conectar la derivación B1, que es la derivación endocavitaria, con el catéter del marcapaso por medio del cocodrilo. Cuando lo hemos conectado, se coloca B2 en el paciente, que es la derivación de superficie, y se va a proceder a colocar el catéter por el introductor. Una vez que introducimos el catéter por el introductor, lentamente guiándonos por el electrocardiograma, una vez que va avanzando el catéter por la aurícula derecha, vamos a poder identificarlo de acuerdo a la morfología que nos identifica la onda P. Una vez que estamos en la aurícula derecha, la onda P va a ser negativa, va a cambiar su morfología isodifásica cuando está en la aurícula derecha media y bueno, se hace positiva cuando ya está en la parte baja de la aurícula derecha, como se ve en la imagen. Y en el paso por el ventrículo, por la válvula tricuspidia, esta puede producir taquicardia ventricular. Entonces, de esta forma podemos progresar rápidamente el catéter para evitar este tipo de arritmias. El catéter debe progresarse hasta lograr que este catéter nos produzca una imagen de injuria característica del supradesnivel del ST, como vemos en la última imagen a la derecha. Cuando ya observamos esta imagen y conectamos el catéter con el generador del marcapaso, vamos a realizar con el electrocardiograma la estimulación completa y la radiografía para corroborar que esté colocado correctamente. Entonces, la ubicación correcta va a ser en la punta del ventrículo derecho, lo que va a producir en el electro esta imagen con el bloqueo anterior izquierdo, con un bloqueo de rama izquierda de alto grado.
Existen varias localizaciones y estimulaciones del catéter en lugares que no van a ser habituales y que van a producir complicaciones de la misma, como pueden ser el tracto salida del ventrículo derecho o el seno coronario, produciéndonos complicaciones del procedimiento, como entre estas la perforación del septum interventricular. Cuando ya hemos conectado el marcapaso, ahora vamos a proceder a setearlo. Y bueno, entre los parámetros básicos del generador tenemos el umbral, la amplitud y la sensibilidad. El umbral, que es la mínima amplitud con la que va a capturar el 100% de los estímulos, y cuanto menor sea el valor, va a haber menos probabilidades de que falle tanto la captura como el sensado. Y lo ideal es menos de 1 milivoltio. Mientras menos umbral tenga, menor cantidad de energía va a necesitar el marcapaso para capturar todos los latidos. La amplitud, que va a ser la cantidad de energía que entrega el generador por cada latido, y la sensibilidad, que es la capacidad que tiene el marcapaso para detectar la actividad eléctrica del paciente. Entonces procedemos a setear el marcapaso. Este control del marcapaso habitualmente debería realizarse mínimo una vez al día. Bueno, este cuadro es como esquemático más que todo para la ubicación posterior al control que hacemos de la placa y el electrocardiograma por la ubicación del marcapasos transitorio. En la imagen radiológica, cuando se encuentra bien posicionado en el ápex del ventrículo derecho, lo vamos a observar en dirección anterior e inferior al lado izquierdo de la columna y cerca del borde izquierdo de la silueta cardíaca. Y en el electrocardiograma vamos a encontrar un eje superior en plano frontal con la imagen de bloqueo de rama izquierda. Si está posicionado en la entrada del ventrículo derecho, en la imagen radiológica lo vamos a ver superpuesto a la columna dorsal, y en el electrocardiograma se va a ver un eje normal con en el plano frontal con bloqueo de rama izquierda. Y si se encuentra a nivel posicionado del tracto salida del ventrículo derecho, en la imagen radiológica lo vamos a observar en dirección anterior y superior. Y en el electrocardiograma con un eje vertical en plano frontal con imagen de bloqueo de rama izquierda. Ahora, en cuanto a los problemas que pueden ocurrir posterior a la estimulación transvenosa, tenemos la falla de captura, la falla de sensado, el sobresensado. Entre estas, la falla de captura, una de las causas probables que tiene la falla de captura es la mala posición del catéter, la batería agotada de la misma, el bajo nivel de estimulación y la desconexión de los cables. Bueno, cuando hablamos de falla de captura, me olvidé decir eso, cuando la espiga no se va a acompañar, como vemos en la imagen inferior, vemos una captura correcta, que la espiga cae dentro del complejo QRS, y cuando hay ausencia de captura o falla de captura, la espiga no se acompaña de un QRS ancho, entonces no va a estar capturando al ventrículo. Y una de las causas probables pueden ser la mala posición del catéter, que su batería esté agotada, que haya un bajo nivel de estimulación o se hayan desconectado los cables. Esta se puede corregir volviendo a colocar o a reubicar el catéter, cambiar las baterías, aumentar el voltaje de estimulación o controlar las conexiones. Y la falla de sensado, esta en cambio sería cuando aparecen las espigas en cualquier lugar del complejo QRS. Lo vemos en la imagen del lado derecho en el segundo electro, o podemos observar que las espigas caen en cualquier lugar del complejo QRS. A eso llamamos la falla de sensado. Y su causa probable sería la mala posición del catéter, el bajo nivel de sensado o la interferencia eléctrica. Y la corrección de esta es volviendo a colocar o reubicar el catéter, aumentar el nivel de sensado, eliminar las fuentes de interferencia que puedan estar causando esta falla. Y el sobresensado, que sería la tercera imagen del lado derecho, este es cuando el marcapaso sensa eventos que no van a corresponder a las ondas P ni a las ondas R. Entonces, como consecuencia, va a haber una infraestimulación en la cámara y esto va a hacer que sobreestimule.
o sea, que sobresense, que un nivel de sensado sea muy alto y que por esto cause interferencia eléctrica. Y se puede corregir con la disminución del nivel del sensado o eliminar las fuentes que puedan causar interferencia. Ahora, los cuidados posteriores al marcapaso, bueno, colocar el generador en un lugar adecuado y proteger que el paciente evite que haga movimientos bruscos, el catéter del electrodo debe estar protegido, control de los vitales, curación de la punción venosa, la monitorización continua, electrocardiográfica y bueno, una vigilancia estrecha del paciente, ¿no? Lo que son los cuidados posteriores que debemos tener para evitar que se infecte el sitio de punción. ¿Cuándo estaría contraindicado? Hablamos de contraindicaciones absolutas y relativas. Absolutas en pacientes con hipotermia grave. Esta es una contraindicación absoluta por cualquier modalidad del marcapaso, aunque en presencia de bradicardia e hipotensión puede desencadenar fibrilación ventricular refractaria o alterar mecanismos fisiológicos compensadores inducidos por el descenso de la tasa metabólica. Y bueno, en asistolia mayor a 20 minutos, que eso mencionaba en las indicaciones del marcapaso como nivel de evidencia 1C. Y las contraindicaciones relativas, hablamos de la presencia de las válvulas tricúspide protésica por toxicidad digitálica por TB recurrentes, diátesis hemorrágica, sepsis o presencias de electrodo de marcapaso definitivo infectado. Y en estas circunstancias se puede utilizar como alternativa el marcapaso externo transcutáneo. También otra contraindicación relativa sería el marcapaso secuencial en pacientes con FA o taquicardia auricular multifocal. Y como complicaciones posterior al uso del marcapaso, podrían ser inherentes a la canalización venosa central, perforación de cavidades cardíacas, hemopericardio, embolismo, rotura o desplazamiento del electrodo, mal funcionamiento del generador y agotamiento de la batería del generador que puede provocar asistolia.